No es poco que Antonio sea recordado, como lo hacéis vosotros en el programa que habéis repartido, como hombre de luz. Y no tanto por sus escritos científicos, como he dicho antes, como por sus obras. Ante el terrorismo, como ante otras situaciones, un cristiano necesariamente tiene que ser luz, porque si alguien no puede eludir los interrogantes ni la realidad que le rodea, ese es el creyente. Ante el terrorismo, como ante otras situaciones de sufrimiento, el creyente está obligado a preguntarse: ¿qué hago yo ante el sufrimiento de mi prójimo? Es cierto que la pregunta va dirigida a todos, creyentes y no creyentes. A los creyentes a la luz de la fe, a los no creyentes a la luz de imperativos éticos y morales, incluso sociales. Sin embargo, en el caso de los creyentes la respuesta es clara. Ante la injusticia no es posible callar. Tampoco es posible permanecer impasible, no hacer nada. Desde esta perspectiva, por lo tanto, la fe conduce necesariamente al compromiso, a la rebeldía, a la insumisión frente al terror. Si es preciso, también desde la cátedra, con más motivo si cabe en una facultad de Derecho, denunciando la injusticia y abriendo los ojos a los estudiantes para que la normalidad y la excepcionalidad no se acepten como normales. Por ejemplo, condenando cada asesinato, la amenaza, la extorsión, la persecución, o escribiendo cada día de clase en la pizarra los días que el secuestrado lleva en su agujero de tortura hasta el momento de su liberación. Cualquier cosa menos permanecer sumisamente callado ante tales injusticias. Evidentemente la luz puede ser rechazada y en nuestra tierra lo ha sido con amplitud, porque durante mucho tiempo la justicia ha primado, quizás sería más correcto decir, ha reinado sobre la justicia. En este caso, la injusticia derivada de la defensa radical por encima de todo y de todos del proyecto político del nacionalismo vasco, hasta el extremo de castrar a las palabras para disfrazar o disimular la realidad. Por ejemplo, denominando inicialmente como ponencia de víctimas a la que no tenía otro objeto que la atención a las víctimas del terrorismo, apoyando abiertamente a los victimarios, otorgando en su momento la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco a uno de los terroristas más señalados, utilizando los votos de los victimarios en el Parlamento Vasco para alcanzar la presidencia del Gobierno vasco sin que semejante apoyo planteara nunca a los nacionalistas vascos ningún problema de conciencia. Los constantes intentos de deslegitimación del sistema judicial español con ocasión de la ilegalización de Batasuna porque, según ellos, todos los proyectos y todas las ideas son legítimas. Que no es así, se lo recordó expresamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia del 30 de junio de 2009, declarando sin ambages que la ilegalización de Batasuna era conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros motivos porque el proyecto político defendido por Batasuna es incompatible con la democracia. En efecto, afirma el Tribunal, un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias reglas de la democracia o que persigue su destrucción, así como el desprecio de los derechos y de las libertades que la democracia reconoce, es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Antes he utilizado el tiempo verbal en pasado, cuando he afirmado que en el País Vasco durante mucho tiempo la injusticia ha primado o ha reinado sobre la justicia. Me temo que la frase puede conjugarse todavía en el tiempo presente. Así lo revela, por ejemplo, la reciente actitud del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Andoain, negándose a apoyar la personación del Ayuntamiento como acusación particular contra el asesino de Joseba Pagazortundúa. Lamentablemente, existen muchos ejemplos más. Todos ellos reveladores de la miseria moral que ha anidado y anida en amplios sectores sociales de nuestra tierra y que contrasta con los tópicos habituales utilizados en ella para definir a sus moradores y al idílico país que los habita. Es cierto, por sus hechos les conoceréis, a todos, creyentes y no creyentes, a cada ciudadano. Y los que acabo de enumerar proporcionan una luz cegadora y revelan que todavía hoy, incluso quienes militan en un partido que se declara demócrata cristiano, tienen prejuicios u objeciones para ponerse claramente en contra de los victimarios y a favor de las víctimas del terrorismo. Sobre todo si tienen que elegir entre el inexistente derecho a decidir del pueblo vasco que ellos invocan o los derechos de la persona. Continúan pretendiendo servir a dos o más señores, evidentemente sin éxito, porque es imposible, aunque se tenga dos almas. Por eso, ahora que tanto se habla de perdón y que se exigen tantas declaraciones de perdón, eso sí, siempre a los demás, no deja de ser llamativo el hecho de que nadie haya pedido perdón a las víctimas del terrorismo por semejantes felonías. Tampoco a quienes fueron tildados de tener como objetivo la destrucción de Euskal Herria, en el acuerdo suscrito por la totalidad del nacionalismo vasco, más Izquierda Unida, con la organización terrorista ETA el 8 de septiembre de 1999 en Estella Lizarra. No se pide perdón, y esto es lo más terrible socialmente, porque en el fondo no se tiene conciencia de culpa, de pecado. En consecuencia, todo está bien, todo es justificable. Sí, es terrible.
Acabo de citar algunas de las injusticias acontecidas en nuestra tierra, injusticias indisolublemente vinculadas al terrorismo de ETA y al proyecto político nacionalista que comparten todos los partidos políticos nacionalistas del País Vasco. Un proyecto político que, como los ejemplos anteriormente citados ponen de manifiesto, otorga la prioridad y la primacía absoluta al sujeto colectivo, el pueblo vasco, frente a la persona, frente al ser humano. En consecuencia, mientras ese orden de valores no se altere, el encuentro será imposible, porque es imposible compartir la relegación del ser humano en beneficio de un sujeto colectivo, aunque éste sea vasco. Y como nada indica que el nacionalismo vasco esté dispuesto a variar el orden de sus valores, me temo que los pocos que hemos alzado la voz contra la injusticia no tendremos más remedio que seguir haciéndolo. Es lo que corresponde a todo ciudadano que se precie de serlo, y todavía más al cristiano. En palabras del superior general de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolbenbach, que cita Antonio Beristain en una carta dirigida a la compañía y que cita Antonio en uno de sus libros, ser la voz de los sin voz y gritar sobre los tejados las injusticias que se cometen. Pero existen otras injusticias, entre ellas, además de las que ya he citado, la injusticia escandalosa de la impunidad. Como ha denunciado la Fundación de Víctimas del Terrorismo, de los 858 atentados con víctimas mortales cometidos por ETA a lo largo de su existencia, 300 están todavía sin resolver policialmente. Esto es, el 55,71% de los asesinatos de ETA se caracterizan hasta la fecha por gozar de una impunidad de facto. En esa cifra se incluyen un centenar de atentados prescritos y 78 autores materiales que pudieron acogerse a la Ley de Amnistía de 1977. Ocupados con la memoria histórica de la Guerra Civil, no ha sido el Estado, sino la Fundación de Víctimas del Terrorismo y las organizaciones de víctimas del terrorismo las que han sacado a la luz esta realidad sonrojante, escandalosa, impropia de un Estado que se dice de derecho. Procede, por lo tanto, exigir al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que se adopten inmediatamente todas las medidas oportunas para evitar toda prescripción. La prescripción, además de injusta, provoca una nueva victimización en las víctimas. Los familiares de una de ellas lo decían abiertamente en una esquela publicada el mes de septiembre pasado. Tus asesinos nunca fueron juzgados. La impunidad aviva nuestro dolor. Por si lo anterior no fuera suficiente, parece que se acercan tiempos inquietantes en los que muchos estarán dispuestos a aceptar la paz por un Ave María, haciendo abstracción de la justicia. Serán muchos sí, porque la mayor parte de la ciudadanía ni se juega ni se ha jugado nunca nada en la lucha contra el terrorismo. En otros términos, no es verdad que todos sean víctimas del terrorismo. No, no es verdad y hay que decirlo. Si lo que se pretende es hacer borrón y cuenta nueva mediante la liberación progresiva de terroristas al margen de la legalidad o forzando la legalidad, entonces lo que hay que hacer es recordar lo que otro jesuita citado por Antonio Beristain, José María Tojeira, afirmaba hace 5 años. Un perdón legal que encubra a los verdugos y olvide a las víctimas podrá ser legal, pero nunca ético o moral. Es posible, incluso es seguro, que a muchas víctimas del terrorismo nunca se les haga justicia. En ellas, este dolor se agrega al ya experimentado. Es el caso concreto de las víctimas del terrorismo cuyos asesinos se han beneficiado de la prescripción de sus crímenes como consecuencia de la desidia o de la ineficiencia del Estado. Es el caso también de las víctimas del terrorismo cuyos asesinos fueron amnistiados por la Ley de Amnistía de 1977 al considerar como actos de intencionalidad política los crímenes cometidos. Ante esta realidad absolutamente injusta y desgarradora, el creyente, sin embargo, puede encontrar consuelo en la esperanza que rebosa de la segunda epístola de San Pedro, en la que el apóstol y primer papa de la Iglesia nos recuerda a los cristianos que, como se dijo Cristo, esperamos como nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Termino con Diógenes de Sinope, el filósofo. Según la tradición popular, Diógenes caminaba a plena luz del día por Atenas con un candil de luz encendido en la mano. Los que se encontraban con él sorprendidos le preguntaban cuál era el motivo. Busco un hombre honesto, íntegro, sobre la faz de la tierra, decía él. Nosotros podemos decir hoy que Antonio Beristain fue uno de ellos y que tuvimos la suerte de conocerle. Muchas gracias.